Bienvenidos a Pasión y Duela. Mi nombre es Andrés y hoy vamos a hablar de uno de los regresos más interesantes de la temporada de NBA, el de DeJounte Murray. Así que si quieres conocer su historia y la dificultad para regresar de su lesión, no te despegues y arrancamos. Después de 13 meses fuera de las canchas, DeJounte Murray finalmente volvió a jugar. Pero esta historia es mucho más compleja de lo que parece, porque Murray ha pasado por cambios de equipo, un experimento que nunca funcionó en Atlanta con Trae Young, y una de las lesiones más devastadoras para los jugadores de básquet, el rompimiento del tendón de Aquiles. Hoy vamos a analizar qué pasó con su carrera, su lesión y qué puede significar su regreso. Comencemos con sus orígenes. DeJounte Murray fue seleccionado en 2016 por los San Antonio Spurs, con el pick número 29 del draft, justo después de la retirada de Tim Duncan, un equipo que estaba ya en transformación, con jugadores como LaMarcus Aldridge, manteniendo a sus pilares como Tony Parker y Manu Ginobili. Fue desarrollado dentro del sistema de Greg Popovich, que históricamente ha sido uno de los mejores entornos para desarrollar jugadores. Jugadores como ya el mencionado Tim Duncan, jugadores como David Robinson, jugadores como Tony Parker, jugadores como Manu Ginobili, todos esos. Y lo bueno para DeJounte es que tuvo todavía como compañeros por un par de años a Manu Ginobili y a Tony Parker. Tony Parker siendo un jugador que jugaba en su misma posición, entonces lo pudo desarrollar. Y Murray fue un caso clásico de la franquicia de San Antonio. No llegó como estrella, pero poco a poco se convirtió en uno de los bases más completos de la liga. Su temporada más importante llegó en el 2021-2022, cuando fue seleccionado al NBA All-Star Game. Ese año promedió 21 puntos, 9 asistencias, 8 rebotes y 2 robos por partido. Realmente DeJounte siempre fue una amenaza de doble-doble y su defensiva siempre fue excepcional. Fue líder de la NBA en robos en ese año. Como mencioné en sus números, era uno de los pocos bases de la liga capaz de ser efectivo en todos los niveles, tanto en ofensiva como en defensiva. Pero después de esta gran temporada vino su primer gran salto dentro de la liga, el cambio a los Atlanta Hawks. En el verano del 2022, los Spurs decidieron comprometerse a su proceso de reconstrucción y decidieron traspasar a DeJounte a los Atlanta Hawks. Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. Estaba yo en un Chili's, por si se lo preguntaban. Y Atlanta pagó un precio muy alto. Dio a Danilo Gallinari, que era un jugador completo, veterano, 3 picks de primera ronda y un intercambio de picks. La idea que los Hawks tenían era clara, hacer de su backcourt un backcourt muy completo y que las estrellas del equipo fueran Trae Young y DeJounte Murray. Un backcourt temible. En teoría parecía una gran combinación. Trae Young era uno de los mejores creadores ofensivos de la NBA. Murray era un guardia defensivo, atlético y con gran visión de juego, pero en la práctica el experimento nunca terminó de funcionar. El problema fue principalmente el fit ofensivo. Cuando los dos estaban en cancha, siempre se notaba ese desacople, ya que los dos jugadores son jugadores que les encanta tener el balón, jugadores muy asistidores, pero a la vez anotadores. Entonces no hacían match. Entonces realmente para que se viera un juego fluido, uno de los dos tenía que estar fuera de cancha. Y pues no era la idea. Los dos eran superestrellas. Al Trae Young ser la superestrella del equipo, pues le daban preferencia y su juego se basaba en un pick and roll constante, en creación desde el bote y un ritmo alto. Y Murray también es un jugador que, como mencioné, necesita el balón en sus manos. Y además de esto, Atlanta nunca se consolidó defensivamente, ya que Murray sí era un guardia defensivo importante, pero Trae Young es como un cono, ¿no? Entonces, pues ahí había un problema porque solo uno de los dos defendía. En las 2 temporadas que compitieron, Atlanta quedó fuera de la pelea en el este muy rápido. El equipo siempre se mantuvo ahí en lo que ha sido Atlanta últimamente, en el play-in, y el proyecto perdió impulso. Y aunque Murray tuvo buenos números en Atlanta, promedió 22 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes, bajó considerablemente su producción que tenía en San Antonio. Nunca encontró consistencia ahí y finalmente los Hawks decidieron romper el proyecto y mandar a DeJounte Murray a los Atlanta Hawks. En el verano de 2024, DeJounte llegó a los Hawks por un precio también alto, en el que los Pelicans pagaron a Dyson Daniels, un jugador prometedor, a Larry Nance Jr., Cody Zeller y 2 picks de primera ronda. La idea que tenía los Pelicans era clara, hacer un trío ofensivo, sobre todo muy importante, en el que iban a estar Zion Williamson, Brandon Ingram y DeJounte Murray. En el papel también parecía algo muy importante, mucho talento ofensivo.
pero todos propensos a lesiones. Ya todos habían pasado por lesiones importantes. Zion Williamson, como sabemos, siempre estando lesionado. Brandon Ingram ya se había lesionado. DeJounte Murray ya se había fracturado la muñeca. Y realmente DeJounte tuvo un inicio complicado en los Pelicans, ya que en el primer partido de la temporada se fracturó la mano izquierda. Esto lo dejó fuera varias semanas y nunca encontró el acople correcto en su nuevo equipo. Le costó tomar ritmo. Cuando por fin regresó, tuvo 31 partidos con los Pelicans en los que promedió 18 puntos, 7 asistencias y 7 rebotes, como siempre rondando por ahí la triple decena. Parecía que por fin había encontrado su fit en el equipo. Fue líder de los Pelicans en algunos momentos, ya que, como mencioné, Zion Williamson no jugaba. Brandon Ingram terminó saliendo del proyecto. Y al final de cuentas, cuando comenzaba a agarrar ritmo, se volvió a lesionar y la lesión fue un rompimiento del Aquiles derecho. Esto pasó en un partido contra los Boston Celtics el 31 de enero. La jugada ocurrió en el primer cuarto y cuando cayó al suelo al tratar de recuperar un rebote y no pintaba bien. Salió muy adolorido y los exámenes confirmaron lo peor, una ruptura completa del tendón de Aquiles. Como mencioné al principio del video, es una de las lesiones más difíciles de recuperarse para un jugador de básquet. Hay muy pocos ejemplos en los que algún jugador de básquet se recuperó. Uno de ellos fue Kevin Durant, porque afecta directamente la explosividad, la aceleración, el salto, el cambio de dirección, cosas que DeJounte tenía muy marcadas. Era un jugador muy rápido, era un jugador que ganaba muchos rebotes, entonces, pues como todos los jugadores de básquet están saltando a cada rato, pero pues acá era más y afecta el cambio de dirección, algo clave para un base. Y evidentemente esto te mata la temporada inmediatamente. Y eso fue lo que sucedió con DeJounte con los Pelicans. La recuperación aproximadamente toma entre 10 y 14 meses. Cuando te lesionas el Aquiles, adiós a la temporada y muchas veces adiós a tu siguiente temporada. Este fue el caso con DeJounte. DeJounte Murray tardó 13 meses en recuperarse. Durante este proceso tuvo cirugía, tuvo rehabilitación, recuperación de fuerza y el famoso ramp-up, en el que te empiezas a entrenar con contacto y sin contacto para saber cuándo estás listo para volver a jugar. Y la verdad es que los Pelicans fueron muy cuidadosos con su regreso porque consideran a DeJounte Murray un jugador muy valioso y muy importante para el proyecto que tienen en Nueva Orleans. No querían arriesgar una recaída. Finalmente, el 24 de febrero de 2026, DeJounte Murray, gracias a Dios, volvió a las canchas. En su primer partido, en un partido contra los Golden State Warriors, anotó 13 puntos en 25 minutos y ayudó a los Pelicans a vencer a Golden State. Lo más interesante no fue solo el resultado, lo más interesante es que el DeJounte cerró el partido. Eso hace pensar que es un jugador en el que confían los Pelicans para que esté en los minutos importantes. Los demás juegos ha promediado 25 minutos, 16 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias y 2 robos. Donde sí ha estado fallo es en el tiro. Y esto es obvio porque es lo que los jugadores más se tardan en recuperar. Esa puntería y ese ritmo de juego. Pero se le vio bien y la verdad es que es un gusto para el básquetbol y para los fanáticos, como es mi caso, fanáticos personales de DeJounte Murray. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué versión de DeJounte Murray veremos? ¿Será la estrella que pudo haber sido, que fue en algún momento en los Spurs? Sobre todo la estrella defensiva, que era un jugador intratable. ¿Será el jugador creativo que también se le vio en San Antonio, que se le vio también en momentos en Atlanta y en Nueva Orleans? ¿O será uno de los más que no se pudieron recuperar al 100 de esta lesión tan difícil como es la ruptura del tendón de Aquiles? Muchos jugadores tardan un año completo de competencia para más o menos recuperar su nivel. ¿Ustedes qué creen? La carrera de DeJounte Murray ha tenido de todo. Desarrollo en San Antonio, tratar de estabilizarse en Atlanta, llegar a un nuevo comienzo en Nueva Orleans y ahora uno de los regresos más difíciles en el deporte, recuperarse de la lesión de tendón de Aquiles. Porque la lesión del tendón de Aquiles no solo es física, también es mental. Y eso es todo en Pasión y Duela. Si te gustó este contenido, te sugiero que me des un like, compartas con tus amigos, te suscribas al canal y activas la campanita. Sin más por el momento, no me queda más que agradecerte y que tengas un excelente día. Hasta luego.